Para eso, a ver, no quiero que sea tan engorroso esto. Ya, miren. Voy a trabajar aquí mismo para no perder la información. Miren, voy a definir f de x, y igual a x cuadrado y. Y voy a definir g de s, t igual a st menos t cuadrado, s cuadrado más t. La derivada de esta función va a ser una matriz en donde está presente la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. Y acá tendríamos, miren, esto es x, esto de acá es u. Entonces, la derivada de esta función g sería la derivada de x con respecto a s, la derivada de x con respecto a t, y la derivada de y con respecto a s, y la derivada de y con respecto a t. ¿Ya? Y entonces, entonces necesito que se queden con esta idea de cómo son las matrices, ¿ya? Y voy a pasar a la siguiente diapositiva en blanco, mira. La compuesta entre f o g derivado, y esto va a ser evaluado según es evaluado las componentes st. Lo que nos dice la regla de cadena es que la derivada de f evaluado en g de st por la derivada de g evaluado en st. ¿Ya? Pero yo le había mostrado que esta derivada es de f de x y esta derivada es de f de y. Y esta de acá es la derivada de x con respecto a s, la derivada de x con respecto a t, la derivada de y con respecto a s y la derivada de y con respecto a t. Esto que estaba aquí, la compuesta a la larga era la función z. Entonces por este lado voy a tener la derivada de z con respecto a s y la derivada de z con respecto a t. Entonces si nosotros multiplicamos, ¿ya? Entonces va a estar diciendo que la derivada de s con respecto a s, la derivada de z con respecto a s sería la multiplicación de esta con esta columna. ¿Por qué? Porque así me va a dar esta componente. Y ahí entonces obtenemos df en dx por dx en ds más df en di por di en ds. Esta fue la primera derivada que encontramos. Ahora, si con todo lo que yo hice cuando era x cuadrado y, esto lo estoy dejando como f de x, y. Entonces derivar z sería lo mismo que derivar f. De ahí entonces que esto quede como la derivada de z con respecto a x, la derivada de x con respecto a s, más la derivada de z con respecto a y la derivada de y con respecto a s. Entonces, esta suma que les mostré a través del árbol de dependencia de variables se obtiene porque estoy multiplicando de esta forma estas matrices. Y así entonces llegamos a los resultados. ¿Ah? Miren, voy a devolverla para esta parte. Entonces, ustedes que construyen este árbol de variables les va a ser beneficioso porque van a poder encontrar las derivadas parciales de esta compuesta de funciones de una forma más rápida, más práctica. ¿Ya? Porque de fondo, lo que está detrás es esta multiplicación de matrices. ¿Por qué? Porque la regla de la cadena me dice que tengo que hacer la multiplicación de estas dos matrices, que son las derivadas de f y de g. Ya, entonces quiero que podamos resolver este ejercicio de la siguiente forma. A ver, denme un segundo que voy a hacer una pequeña modificación para tener todo más a la mano.
aquí volví al ejercicio y a todo. Quiero recordar esta situación. G' en ST. Entonces noten que aquí el punto ST es 1,2. Entonces esto me está diciendo que sería G' evaluada en el 1,2. También recuerden de que yo hice, definí G de ST como S cuadrado menos T cuadrado, S cuadrado más T. Entonces cuando nosotros tomamos el punto 1,2, que es S, T, y lo evaluamos en G, vamos a estar obteniendo lo que queda acá, F', y si evaluamos, ¿cuánto queda? 1 menos 4 en menos 3. No, al revés. Sí, no está bien. El S vale 1 y el T vale 2, o sea que sería menos 3, y el otro sería 1 más 2 es 3. Entonces, esto me está quedando como la derivada de f con respecto a x evaluado al menos 3,3 y la derivada de f con respecto a y evaluado en el 3,3. Y acá tendríamos la derivada de x derivado con respecto a s en el 1,2 y así ustedes ya saben cómo se va a completar. Así que por lo tanto, la derivada de z con respecto a s en el punto 1,2 va a ser la derivada de f con respecto a x en el menos 3,3 por la derivada de x con respecto a s en el punto 1,2 más la derivada de f con respecto a y en el menos 3,3 por la derivada de y con respecto a s en el punto 1,2. Entonces quiero mostrar esta parte por la diferencia de las evaluaciones. ¿Ya? Entonces aquí hay un punto y aquí está la imagen del punto 1,2 según esta función vectorial de dos variables. Derivemos, a ver, f de x, y es x cuadrado y. Entonces la derivada de f con respecto a x sería 2x evaluado en menos 3,3 por la derivada de x con respecto a s es 2s evaluado en el 1,2. La derivada de f con respecto a y, aquí me falta algo, ahí, 2xy, y ahora con respecto a y quedaría x cuadrado evaluado en menos 3,3 por, y acá tendríamos la derivada de y con respecto a s que es 2s evaluado en el 1,2. Y así entonces concluimos. X por y da menos 9 y 2 menos 18 por el s es 1, 2 más x cuadrado sería 9 por y 2s sería 2. O sea que esto sería menos 36 más 18 y esto es menos 18. De manera similar, nosotros podríamos encontrar la derivada de z con respecto a t en el 1,2 y así resolver. Entonces, la regla de la cadena nos invita a tener que multiplicar matrices. Esa multiplicación de matrices nos dan unas componentes y esas componentes van a ser las respectivas derivadas parciales de la función compuesta. Claramente, ustedes lo vieron hacia el principio, es que el construir el árbol de dependencia de variables nos hace encontrar esto de una forma más rápida. Si solo hay que preocuparse después de la evaluación. Si aquí está el 1,2, entonces en esta tiene que ir la imagen del 1,2. Aquí entonces estaría la explicación de por qué aparecen estas componentes. Porque esta primera componente va a ser el multiplicar esta fila con esta columna. Y esta otra componente sería multiplicar esta fila con esta otra columna. Y así entonces aparecen estas cosas.
miren, voy a resolver un siguiente ejercicio, porque esto no lo quiero terminar, se los quiero dejar a ustedes para que lo terminen. Quiero que veamos este otro ejercicio. Y pongamos atención en lo que aquí ocurre, miren. Nos definen la variable W. Y la variable W, a su vez, está definida a partir de la función f. Y esta notación sugiere que f depende de las variables x y, ¿ya? Entonces, al construir el árbol de dependencia de variables, tendríamos que W, que está definida por f, depende de x y de y, y a su vez x depende de s y t. De s y t. Por lo tanto, cuando nosotros queramos calcular la derivada parcial de w con respecto a s, tendríamos que seguir ese camino ¿ya? Y tendríamos otro camino más. Entonces esto va a quedar como la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a s, más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Y me interesan las evaluaciones, la evaluación de estas derivadas. Entonces, la derivada de w con respecto a s en el punto 1,2 va a ser miren un detalle que esto también les va a ayudar muchísimo. X depende de S y de T. Por lo tanto, sería natural que este punto 1,2, que corresponde a S y T, porque W depende de S, ¿ya? Y depende de T, entonces si evaluamos en el punto ST 1,2, entonces ese punto tiene que ir evaluado donde esté ST, y ST es la variable de la cual depende X. Entonces por eso lo evalúo en esta parte. Esto es DI en DS. Y también depende de S y de T, por lo tanto su derivada parcial depende de S y de T. Entonces por eso estoy evaluando en el punto 1,2. Pero, ¿quién tiene que ir acá? Y ahí tendría que ir el punto que es la imagen del 1,2. Y esa imagen la obtenemos acá. Porque el X, si reemplazamos S y T por 1,2, nos va a quedar 1 y 2. 4 más 10 son 14. Y después 1 y 2. 7 menos 4 es 3. Y ahí entonces tendríamos el punto 14,3 y el punto 14,3. Profe, pero eso lo señalaba el ejercicio arriba. Pero estoy de acuerdo, pero ¿qué punto coloco acá? Y el énfasis que estoy haciendo es en la evaluación que tenemos que hacer. Porque ¿qué pasa si esto no estuviera? Tendríamos que nosotros comprender de que estamos tomando la variable st y la vamos a evaluar en esta función o en esta descripción de ecuaciones que aparece. Este es el punto en el cual tú evalúas esta derivada parcial, porque depende de st, y este de acá es la imagen según esta función de dos variables que uno define. St lo transforma en 4s más 5t, 7s menos 2t. Y por eso mi énfasis de hacerlo notar, más allá de que estaba dicho arriba, es el 1,2. ¿Cómo obtengo el punto para...? Porque consideren lo siguiente. F depende de las variables x y y. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a x también depende de x y de y. ¿Y de dónde saco esos puntos? Los saco de mi información que tengo acá. Porque nos dan st y eso lo evaluamos para obtener x y.
como f depende de x, y, entonces tengo que evaluar su derivada parcial en un punto x, y así lo obtenemos. Bueno, ya con toda la información podemos llegar y reemplazar, porque esta de acá vale 3 y la derivada de x con respecto a s es 4, evaluado en 1,2, que no va a ser nada. Y el otro es 6 y la derivada de ni es 7, evaluado en 1,2. Así que aquí nos queda 12, 6 por 7, 42, 42 más 12 son 54. Entonces, en esta regla de la cadena, yo el árbol de dependencia de variables, ya que eso les va a ayudar a encontrar esto. Y después, cuando evalúen en un punto, entonces esas componentes que para este caso, como son S y T, tengo que evaluarlo en las funciones que dependen de S y de T. La imagen de ese punto es lo que evalúo en las funciones que dependen de X y de Y, que en este caso sería de f en dx y de f en dy. Y esto es lo que en esa multiplicación de matrices aparece como G de 1,2 es el 14,3. O sea, aquí está la imagen. Miren, voy a volver un poco atrás. Esta. ¿Ven que esa derivada queda en la imagen del ST? O sea, por eso lo quería mostrar. Bueno, voy a dejar un tiempo ahora para la atención de, o sea, para poder responder consultas suyas para el control 1. ¿Ya? En caso que no llegara ninguna consulta, avanzaría con este ejercicio. ¿Ya? Entonces, tenemos 45 minutos para poder ayudarlos con las consultas que ustedes puedan tener del control 1. Les cuento que posiblemente mañana o el sábado, de preferencia mañana, se va a subir un control de ensayo al aula. Le vamos a avisar cuando el control esté listo para que ustedes puedan entrar. Este control de ensayo va a tener una hora de inicio y de término, va a tener una duración, entonces la idea es que ustedes conozcan cómo va a ser la forma de evaluación que van a tener el día lunes. ¿Ya? Así que cuando esté listo el control en el aula, les vamos a avisar a través del aula para que ustedes entren, revisen y todo. Y así también vivan la experiencia de responder en estos cuestionarios. Sobre lo que les mencionaba ayer, de que estén a la hora, que recarguen la página para que le aparezca que está activado el cuestionario y ese tipo de cosas. ¿Ya? Aquí en Google Meet, abajo donde aparecen los botones de micrófono, de llamada y de video, al final aparece mostrar pantalla. Ahí ustedes pueden compartir la pantalla de su computador o de su celular para así mostrarme. ¿Se puede en el celular o no? No, ahí no tengo dudas. No he hecho una reunión con Meet desde el celular. Pero al menos en el computador ustedes pueden compartir cualquier programa que tengan abierto, un PDF, una página web, lo que sea. Pueden compartirlo con nosotros y así yo poder ayudarlos. Así que quedo atento a las consultas que tengan para el control 1.
Pucha, no han llegado ninguna consulta. A ver, voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a avanzar con ese otro ejercicio que le había mostrado en la diapositiva para ver si es que ustedes en este momento están buscando por ahí alguna consulta. Para que si no se nos pase este tiempo solo esperando. Ya, ¿a qué me refiero con este otro ejercicio? Casi similar al anterior. Casi similar. Porque acá, bueno, hay un dato a considerar. Dice que la función f es una función de clase C2. Entonces, f de clase C2. ¿Qué nos infiere esto? De que de f en dx, de f en dy, de cuadrado en dx cuadrado, de cuadrado en dy cuadrado, la derivada en un sentido y después en el otro, ¿ya? Entonces, el que f sea de clase C2 implica que todas estas derivadas parciales hasta el orden 2 son continuas. Continuas. Como no se especifica el lugar y la función está definida en R2, entonces asumimos de que esta continuidad está en todo R2. Ahora, si esto es por definición, que f sea de clase C2 significa que todas sus derivadas parciales hasta el orden 2 son continuas. Y después hay un teorema que nos dice que cuando las derivadas mixtas son continuas, entonces estas derivadas mixtas son iguales. Así que, además, tendríamos esta situación. Ya. Vamos ahora al árbol de dependencia de variables. La variable w, o mejor dicho, la función, porque está evaluado en u, b, está definida a través de otra función. Y por la notación que aquí observamos, esta función depende de las variables x, y, que a su vez también son funciones, como están definidas de esta manera. Por lo tanto, cuando nosotros observamos la dependencia de variables, notamos que w primero depende de x y de y, y después x e y dependen de s y de t. No. ¿No sería de u y de v? Sí. Me quedé con el ejercicio anterior. Ya. De U, B, U, B. Noten que primero acá, para poder comprobar que es completo, tenemos que derivar primero con respecto a B y luego con respecto a U. Entonces tendríamos que tomar el camino que nos lleva hacia B. Es decir, al derivar W con respecto a B, ¿cómo lo vamos a hacer? Como W está definida a partir de F, entonces derivar W sería derivar F. La derivada de F con respecto a X por la derivada de X con respecto a B. Más la derivada de F con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a B. De F no sabemos mucho, solo que es de clase C2, pero de X e Y sí sabemos porque están definidas. Entonces miren, la derivada de X con respecto a B sería 1 y la derivada de X con respecto a B es menos 1. Esto vale 1, esto es menos. Entonces nos queda, por lo tanto, de que la derivada de W con respecto a B es df en dx menos df en dy. Ya. Ahora tenemos que volver a derivar. Entonces necesito que aquí pongamos una atención en algo. Miren. ¿De qué variable depende la derivada parcial de f con respecto a x? Y la respuesta estaría en que como f depende de x y de y, entonces sus derivadas parciales también dependen de x y de y. Y como x e y dependen de u y b, entonces tendríamos este árbol de dependencia para las derivadas parciales de f con respecto a x e y. ¿Ya? Ahora,
¿Por qué tengo que mencionar esto? Porque cuando nosotros ahora volvamos a derivar W con respecto a B, y lo hacemos ahora con respecto a U, es decir, estoy calculando esto es la derivada con respecto a U de la derivada de W con respecto a B. Y eso, según lo que calculamos arriba, es de f en dx. Y miren, como hay una resta, entonces es resta de las derivadas. Y aquí donde nos sirve nuestro árbol, porque ahora tenemos que derivar esta función con respecto a U. Es decir, tendríamos que tomar ese camino para llegar a U y después agregarle el otro camino para llegar a U. O sea que en esto tendríamos, y miren lo que va a suceder, esta función derivada con respecto a X. Es decir, nos quedaría d cuadrado f en dx cuadrado, porque es la derivada de f con respecto a x y estamos volviendo a derivar con respecto a x. Entonces nos queda eso. Y el tramo de abajo nos da la derivada de x con respecto a u. Y ahora tenemos que derivar esta función con respecto a y. O sea que nos va a quedar d cuadrado f en dy en dx. Porque eso es lo que ocurrió. Esta función derivada con respecto a y, que sería entonces esta notación. Y el siguiente tramo nos da la derivada de y con respecto a u. Menos. Y ahora algo similar. Esta función tenemos que derivarla con respecto a x. O sea, nos va a quedar d cuadrado f en dx en dy. Porque primero estaba derivada con respecto a y y ahora la derivamos con respecto a x. Y en el otro tramo tendríamos dx en dy más. Y ahora nos vamos por el siguiente camino para llegar a u y tendríamos que esta función derivarla con respecto a y. Y ya estaba derivada con respecto a y. Así que tendríamos la segunda derivada con respecto a y. Finalmente, por el tramo de y en du. Entonces, reemplacemos algunas cosas. La derivada de x con respecto a u es 1. La derivada de y con respecto a u también es 1. Y la derivada de x con respecto a y es 1. La derivada de y con respecto a y es 1. Entonces estaríamos llegando a d cuadrado f en dx cuadrado más d cuadrado f en dy en dx menos d cuadrado f en dx en dy menos d cuadrado f en dy cuadrado. Y usamos el dato que tenemos que las funciones de clase C2. ¿Por qué? Porque estas derivadas parciales mixtas son iguales. Conclusión, esto que está acá sería 0. Y así entonces estaría quedando la derivada cuadrado de f con respecto a x cuadrado menos la derivada cuadrado de f con respecto a y cuadrado. Pero como le había mencionado antes, el derivar w es derivar f. Así que en consecuencia tendríamos que la derivada al cuadrado de w en dx cuadrado menos la derivada al cuadrado en w en dy cuadrado, que era lo que se nos pedía comprobar, demostrar en números. Entonces, este ejercicio, ¿por qué lo quise incluir? Porque ya les muestro qué ocurriría cuando tuvieran que derivar las derivadas parciales que aparecen acá nuevamente. Entonces, se vuelve a construir un árbol de dependencia de variables. Como un dato anexo, ¿qué hubiese pasado o cómo sería el árbol de dependencia de variables de esta derivada parcial? Entonces aquí lo que tendríamos que decir, la función x depende de u y de b, por lo tanto su derivada parcial también depende de u y de b. Y así entonces también ocurriría con las otras derivadas parciales de x en db, de y en du, de y en db.
tomar el tiempo para que le hagan preguntas sobre esto o también que consultas suyas. Porque les tomé 15 minutos del tiempo que tenía destinado para la atención de sus consultas. No quiero avanzar más con la materia, así que por eso quiero dejar todo este tiempo para responder consultas que ustedes tengan. Así que quedo atento a lo que quieran consultar.